Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Segunda de Reyes. Hoy vamos a concluir con nuestra lectura en este libro. Vamos a estar leyendo los capítulos 24 y el capítulo 25. Espero que todos estén ya listos, que tengan su Biblia a la mano para iniciar con esta lectura. Así que como siempre vamos a comenzar con una oración. Padre, venimos a tu presencia una vez más a darte las gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y en este momento te pido que nos acompañes, Señor, como siempre, que seas tú acompañándonos en este tiempo de lectura, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que nos ayudes a entender lo que estamos leyendo para que también lo podamos poner en práctica, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que viene aquí a este canal a escuchar de tu palabra, a leer aquí junto conmigo, Señor, que tú bendigas sus vidas, que bendigas sus mentes y sus corazones, que les ayude, Señor, a entender tu palabra y que tu palabra tenga un efecto en ellos, Señor. Te pido que les acompañes en el día a día, Señor, que bendigas a sus familiares, Señor. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 24. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país, y Joacim estuvo sometido a él durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Pero el Señor mandó contra Joacim bandas de ladrones caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para que la destruyeran, conforme al anuncio que había hecho el Señor por medio de sus siervos los profetas. Esto ocurrió con Judá porque el Señor así lo dispuso, para apartarla de su presencia por todos los pecados que Manasés había cometido, y también por la sangre inocente que había derramado y con la cual había llenado Jerusalén. Por eso el Señor no quiso perdonar más. El resto de la historia de Joacim y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, reinó en su lugar su hijo Joaquín. Desde entonces el rey de Egipto no salió más de su país, porque el rey de Babilonia había conquistado todas sus posesiones, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín y su corte son desterrados a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta, hija de Elnatán, y era de Jerusalén, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de su padre. En aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la rodearon para atacarla. Durante el ataque a la ciudad llegó Nabucodonosor. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus oficiales, jefes y hombres de confianza, se rindieron al rey de Babilonia, quien los hizo prisioneros. Esto sucedió en el año 8 del reinado de Nabucodonosor. Después Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y, tal como el Señor lo había anunciado, rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Luego se llevó cautivos a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los jefes y a los mejores soldados, y a todos los artesanos y herreros, hasta completar 10,000 prisioneros. No quedó nadie en el país, a excepción de la gente más pobre. Nabucodonosor se llevó también cautivos a Joaquín y a su madre, a sus esposas, a sus oficiales y a las personas más importantes del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El total de prisioneros de renombre que el rey de Babilonia se llevó fue de 7,000, y 1,000 el de artesanos y herreros, además de todos los hombres fuertes y aptos para la guerra. Luego el rey de Babilonia nombró rey a Matanías en lugar de su sobrino Joaquín, y le cambió su nombre y le puso Sedequías. Reinado de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutual, hija de Jeremías, y era de Libna, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de Joacim. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá, y los echó de su presencia.
Capítulo 25. Caída de Jerusalén. Después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El día 10 del mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías, el rey de Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El día 9 del mes cuarto de ese año aumentó el hambre en la ciudad y la gente no tenía ya nada que comer. Entonces hicieron un boquete en las murallas de la ciudad, y aunque los caldeos la tenían sitiada, el rey y todos los soldados huyeron de la ciudad durante la noche. Salieron por la puerta situada entre las dos murallas, por el camino de los jardines reales, y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero los soldados caldeos persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo su ejército lo abandonó y se dispersó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Amad. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías y en presencia de éste mandó degollar a sus hijos. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran para llevarlo a Babilonia. Destrucción del templo. El día 7 del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, oficial del rey y comandante de la Guardia Real, llegó a Jerusalén e incendió el templo, el palacio real y todas las casas de la ciudad, especialmente las casas de todos los personajes notables, y el ejército caldeo que lo acompañaba derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Luego Nabuzaradán llevó desterrados a Babilonia tanto a los que aún quedaban en la ciudad como a los que se habían puesto del lado del rey de Babilonia, y al resto de los artesanos. Solo dejó a algunos de entre la gente más pobre para que cultivaran los viñedos y los campos. Los caldeos hicieron pedazos los objetos de bronce que había en el templo, las columnas, las bases y la enorme pila para el agua, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los ceniceros, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce para el culto. Igualmente, el comandante de la guardia se llevó todos los objetos de oro y plata, los braseros y los tazones. Por lo que se refiere a las dos columnas, la enorme pila para el agua y las bases que el rey Salomón había mandado hacer para el templo, su peso no podía calcularse. Cada columna tenía más de 8 metros de altura y en su parte superior tenía un capitel de bronce de más de 2 metros de altura, alrededor del cual había una rejilla toda de bronce, adornada con granadas. Las dos columnas eran iguales. Destierro del pueblo de Judá. El comandante de la guardia apresó también a Seraías, sumo sacerdote, a Sofonías, sacerdote que le seguía en dignidad, y a los 3 guardianes del umbral del templo. De la gente de la ciudad apresó al oficial que mandaba las tropas, a 5 hombres del servicio personal del rey que se encontraron en la ciudad, al funcionario militar que reclutaba hombres para el ejército y a 60 ciudadanos notables que estaban en la ciudad. Nabuzaradán llevó a todos estos ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Amad. Allí el rey de Babilonia mandó que los mataran. Así fue desterrado de su país el pueblo de Judá. El grupo restante huye a Egipto. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró gobernador a Gedalías, hijo de Ecam y nieto de Safán, para que se hiciera cargo de la gente que él había dejado en Judá. Y cuando los jefes del ejército de Judá y sus hombres supieron esto, fueron a Mizpa para hablar con Gedalías. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, de Netofa, y Jaazanías, hijo de un hombre de Maaca. Fueron acompañados de sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y sus hombres, y les dijo que no tuvieran miedo de los oficiales caldeos, que se quedaran a vivir en el país y sirvieran al rey de Babilonia, y que les iría bien. Pero en el mes 7, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la familia real de Judá, llegó acompañado de 10 hombres,
y entre todos mataron a Gedalías y a los judíos y caldeos que había con él en Mizpa. Entonces toda la gente, por miedo a los caldeos, se levantó y se fue a Egipto, lo mismo grandes y pequeños que oficiales del ejército. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. El día 27 del mes 12 del año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, comenzó a reinar en Babilonia el rey Evil-Merodach, el cual se mostró bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel, lo trató bien y le dio preferencia sobre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. De esta manera Joaquín pudo quitarse la ropa que usaba en la prisión y comer con el rey por el resto de su vida. Además, durante toda su vida, Joaquín recibió una pensión diaria de parte del rey de Babilonia.